Oiga, quiero hacerle una pregunta. He escuchado hablar del síndrome de ovario poliquístico. De repente conocemos a alguien que te dice cada historia que no sabemos si son mitos, son realidades, qué significa, qué es. Bueno, todo eso lo vamos a descubrir ahorita porque se encuentra con nosotros la doctora Montserrat Galarraga. Ella es ginecóloga y para mí es bien importante, primero que nada, saludarte, darte la bienvenida y saber qué es el síndrome de ovario poliquístico. Hola, buenos días. Bien, muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Les quería platicar que el síndrome de ovario poliquístico, pues bueno, es una enfermedad, porque tal cual es una enfermedad muy común. 1 de cada 10 mujeres mexicanas, incluso en el mundo, pero en México es un poquito más prevalente. Presentan síndrome de ovario poliquístico. Ajá. Y es una enfermedad endocrina. Y me vas a decir, bueno, ¿endocrino qué? Es sobre las hormonas femeninas en donde se aumenta o tienen hormonas masculinas en exceso, que se llaman andrógenos. Okay. Y entonces eso dificulta varias cosas. Una de las cosas más importantes que puede dificultar es la ovulación. Y entonces las pacientes tienen ciclos muy irregulares. Pacientes que reglan cada 3 meses, cada 6 meses, o que incluso sus reglas son muy dolorosas, con coágulos, y eso nos puede hacer como un foquito rojo de pensar que algo no está bien en esa ovulación y en ese ciclo menstrual. Ajá. Pero además se constituye de varias características. Las pacientes tienen exceso de vello corporal, que es, tienen bigote, tienen barbitas, tienen vellitos en las partes del cuerpo donde usualmente una mujer no tiene, ¿no? Por ejemplo, en los pezones, línea del abdomen, entre las pompis. Eso es una distribución andrógena o distribución masculina. Ok. Y además tienen acné. El acné del síndrome ovario poliquístico es sobre todo en la barbilla y en el mentón. Y la mayoría, no todas las pacientes, tienen una dificultad para bajar de peso o son pacientes que tienen tendencia a ser obesas. Ajá. Si en conjunto tenemos esas características, nos tiene que hacer sospechar que tiene síndrome ovario poliquístico y hay que acudir con nosotros para poder diagnosticarlo. Oye, me acabas de decir un montón de cosas que esas nunca las había escuchado. Muchas veces lo que sí escuchamos es, si tienes síndrome de ovario poliquístico, te tienes que embarazar para que se te quite. O nunca jamás en la vida te vas a embarazar. O sea, son los dos extremos y entonces te quedas, por fin, ¿me embarazo o no me embarazo? Y recuerdo que en alguna ocasión en la secundaria, alguna compañera le diagnosticaron esto y decía, imagínate que me tengo que embarazar ahorita para que se me quite. Entonces todas nos quedábamos así, decíamos, secundaria y embarazada. ¿Qué te parece si me lo respondes regresando Claro de un que sí. pequeño corte? Así que no se mueva, vamos, venimos, no nos tardamos. Bueno, pues estamos de regreso y dejé una pregunta así volando y ahorita van a ver la otra que voy a dejar caer porque me acabo de enterar de algo terrorífico. Pero bueno, a ver, ¿se tenía que embarazar mi compañera o no se tenía que embarazar en la secundaria para que se le quitara esto? No, hombre, justo lo que me interesa de este programa es como desmitificar muchísimas cosas que se dicen sobre el ovario poliquístico y por supuesto que no. Ajá. Así de entrada quiero que sepan que el ovario poliquístico no se quita, no se puede quitar nunca, se controla básicamente con la dieta porque te acuerdas que te platiqué que las pacientes obesas o con dificultad de bajar de peso son las que más tienen. Claro. Entonces, si bajan de peso, claro que se modifica y puede reestructurar otra vez una ovulación. Ajá. Pero no se quita. Si la paciente vuelve a subir de peso otra vez, volverá a tener síndrome de ovario poliquístico. Ajá. Y tendrá desde que nació hasta el final. Entonces, no. Si tu amiga se embarazaba, no se le iba a quitar el síndrome de ovario poliquístico. Okay. Otra de las cosas importantes de esa pregunta es que sí, entre más chiquitas las pacientes, entre más cercanas o mucho antes de la adolescencia, es mucho más común. De hecho, hasta el 30% de las pacientes adolescentes tienen síndrome de ovario poliquístico, que no significa que se va a quedar. Ese significa que es común porque entre más pequeña eres, las ovulaciones son más difíciles y entre más se acerca tu vida fértil, pues se vuelve como más común. Entonces dejas de tener síndrome ovario poliquístico. Ok. Ajá. Pero definitivamente no. Y lo que sí es cierto es que pueden tener dificultad para embarazarse.
De hecho, una de las causas más comunes de infertilidad es el síndrome ovario poliquístico, que puede estar perfectamente controlado y la paciente se puede embarazar. Luego aguas, porque muchas pacientes me dicen eso. A mí mi gine me dijo que no me puedo embarazar y entonces yo no uso método anticonceptivo porque no me puedo embarazar. ¡Sorpresa! No, porque sí ovulas, sí te puedes embarazar. No tan fácil como una mujer fértil, pero por supuesto que te puedes embarazar. Entonces, sí aumenta tu posibilidad de infertilidad, pero definitivamente te puedes embarazar. Y si no lo logras fácilmente, nosotros te podemos ayudar a poderte embarazar. Padrísimo. Oye, a ver, fuera del aire seguíamos platicando tú y yo porque es un tema que me gusta y me apasiona todo esto, sobre todo lo que tiene que ver con nosotras. Pero ¿qué onda con la relación que me estabas diciendo con un padecimiento que la diabetes? O sea, ¿en qué momento entramos aquí con diabetes? A ver, explícame. Es que este es un padecimiento endocrino, que te platicaba, es hormonal, hay más aumento de hormona masculina, pero es un trastorno metabólico, que ahí es donde se relaciona con diabetes. Hay una hormona relacionada que se llama resistina, que si tú lógicamente lo enganchas, hay una relación con algo que se llama resistencia a la insulina. Las pacientes, si tienen mucha de esta hormona resistina, producen a largo plazo que el páncreas, que es el órgano que regula lo de la insulina y que puede producir diabetes, produzca mucha insulina, y entonces en algún punto ese páncreas se va a cansar y ya no va a producir tanta. Está compensando ese exceso. Y cuando ya no produce tanta insulina, se desarrolla diabetes. Entonces las pacientes tienen mayor riesgo de presentar diabetes si tienen este padecimiento del síndrome ovario poliquístico. Por eso nosotros durante la consulta hacemos una batería de estudios hormonales, pero dentro de esos también pedimos glucosa en sangre y la insulina. Y si hacemos una relación entre esas dos hormonas, podemos tener algo que se llama índice de HOMA. Si está alto, tienes riesgo de tener diabetes. Y lo podemos revertir. Pero también si no te atiendes, pues progresar a diabetes. Y con esto se me vienen dos preguntas. Una, ¿qué onda si alguien de mi familia tiene diabetes? ¿Y qué onda si me embarazo y ya ves que también los índices de glucosa empiezan a cambiar en el embarazo? ¿Me puede dar diabetes gestacional y se me puede quitar o ya me quedé? Mira, de lo familiar es hereditario. El síndrome ovario poliquístico se hereda de generación en generación. Entonces, si tu mamá o si tus tías paternas tienen mucho vellito, ciclos muy dolorosos, ciclos muy irregulares, pues probablemente por ahí venga tu línea del síndrome ovario poliquístico. Si tu familia tiene diabetes, no necesariamente tú vas a tener síndrome ovario poliquístico, porque te decía que la diabetes es multifactorial, o sea, tiene que ver con tu estilo de vida, obesidad, sedentarismo, bueno, que no hacen ejercicio. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, no necesariamente, pero sí, si tu familia sí tuvo estos síntomas, probablemente tú también vas a tener. Y la otra cosa que me preguntabas era en relación a lo de la familia, a lo del embarazo, claro. Entonces ya ves que siempre te están checando que no vayas a empezar con diabetes gestacional. Correcto. Y moles, que sí te da diabetes gestacional, ¿se me va a quitar? Sí se te va a quitar, pero de hecho las pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen mucha mayor prevalencia de tener diabetes gestacional porque es muy parecidas las enfermedades endócrinas. Entonces, si tú ya tienes diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, lo ideal es que te tratemos durante tu embarazo y así prevenimos que tengas diabetes gestacional. Entonces debo de cuidar con mayor razón mi alimentación, no estar desayunando mis jugos de jugo de ¿cómo se llama? De naranja, que es así como que el básico. La bomba. Y que nadie entiende que no debes de desayunar eso. Perfecto. Oye, no, este tema da como para 70 programas. y yo creo que es un tema importante porque hay muchísimas cosas que nunca nos habían hablado de esas. Yo te comentaba, a mí me encanta estarle leyendo, pero la verdad es que no me había topado con tanta información y sería bueno a lo mejor retomar un poquito más porque nos quedamos en el tintero con mucha información que muchos luego pues nos desestabilizamos y nos estresamos. ¿Cómo te localizamos? Me pueden buscar en redes sociales como doctora.galarraga y ahí si me piden una consulta, claro que por ese medio se las podemos dar. Y la verdad es que el síndrome ovario poliquístico es una de mis consultas preferidas porque es la ginecológica más común de mi consulta. Entonces, pues ahí las espero si tienen alguno de esos síntomas.
Esperemos que no. Sí. Pero saben que es algo que nos tenemos que estar cuidando y sobre todo estar observando, porque muchos lo dejamos pasar de, ay, pues es normal, traigo coliquito, ay, es normal, soy súper irregular. Y pues sorpresa. Muchísimas gracias. A ti por invitarme.